Marcos en la operación técnica que siempre nos acompaña. Y nuestras vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro contestador automático al 52 54 23 53. 52 54 23 53. Para aquellos que nos llaman desde el interior del país, recuerden 011. Y si no, a través de nuestra página de Facebook, Vuelos CAF. Vuelos CAFH. Esperamos sus comentarios. Así es. ¿Qué semana? Fue una primavera lo que tuvimos y hoy día tenemos un frío tremendo. Se cumplen las estaciones y eso está bien. Así que, bueno, los que tienen que vender pullovers estarán contentos. En verano se ponen contentos los que tienen que vender helado. Así que todo está en su lugar, aparentemente. Aparentemente. Bueno, arranquemos con el tema de hoy que nos ha citado. Es el tema de los prejuicios. ¿Tú te piensas que sos una persona prejuiciosa o no? No, hasta haber empezado con el análisis y con la historia del programa de hoy, porque acá hay algo muy lindo para contar, se me ocurre, ¿no? Cuando comenzamos con el tema de las consignas, todos empezamos a trabajar buscando material, y buscamos material exterior, que puede ser textos de distintas fuentes, incluso textos de los que se hablan en CAF, de los que leemos, de los que conversamos, de los que utilizamos para las reuniones, pero también uno comienza a hurgar interiormente sobre cada uno de los temas. Entonces, cuando empecé a ver el tema de los prejuicios, empecé a espejarme en mí mismo y a ver cómo me veía yo con esto. Desde dónde sí, desde dónde hago las cosas, ¿no? Claro, el tema de los prejuicios me parece que también no son tan fáciles de identificar. Pensamos mucho, sobre todo identificamos más rápido el prejuicio del otro, pero el uno propio como que no sé, es difícil identificarlos porque nos parece que es lo natural, nos parece que es lo correcto, cierra con toda nuestra estructura de sentido común y en realidad habría que pensar que es una gran vara para el desarrollo en todo sentido, ¿no? Tanto en el social como en el espiritual, el mantener prejuicios. ¿Vos, Janina, algún tipo de prejuicio que quieres recordar? Sí, en realidad pienso que muchas veces uno intelectualiza o, digamos, hace juicios previos. Acá después me va a corregir Ricardo la diferencia entre prejuicios y juicios previos que estuvimos hablando antes de venir al programa. Pero que, digamos, uno hace como un juicio previo o tiene un preconcepto acerca de algo y eso impide muchas veces que nos podamos formar, esa preidea impide que me pueda formar una idea real de lo que ocurre, ¿no? Del evento, de la persona y me deja sin poder conocer al otro muchas veces y sin poder conocerme a mí mismo también. Quedo cerrado en esa idea o cerrada en esa idea previa y no puedo concebir formas nuevas ni me permito abrirme, ¿no es cierto?, a nuevas concepciones, a nuevas ideas. Bueno, esto de que yo te voy a corregir es un prejuicio de tu parte. No es la idea corregirte, es algo que en el análisis que uno viene haciendo y previamente a esto estábamos charlando en el bar, que yo pienso que un prejuicio es cuando uno juzga previamente un acto o una persona en forma positiva o negativamente y da por hecho determinadas cosas. A eso yo entiendo, por lo menos, así un poquito en el análisis de este tiempo sobre el tema, sobre lo que sería un prejuicio. Lo cual lo diferencio, se me ocurre, de lo que es un juicio previo, donde uno hace un análisis previo, valga la redundancia, pero lo hace en forma imparcial y juzga los hechos o las personas de una manera absolutamente imparcial. Está trabajando para conocer algo. Cuanto más imparcial es el trabajo que uno hace, más posibilidades tiene de conocer. Porque el hombre, me parece a mí, siempre nos manejamos con una mente comparativa. Entonces, ¿es blanco o negro? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Frío o calor? Siempre estamos comparando.
Y entonces los juicios previos que hacemos sobre determinados hechos o sobre determinadas personas, lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos en el pasado. Nos cuesta ir en forma abierta y sin prejuicios o sin juicios previos a conocer un acto o una persona. No sé, la cámara de fotos, bueno, no vamos a hablar del rollo de fotos porque ya quedaríamos en la historia, pero cuando plasma la imagen en la fotografía, el material sobre el que se plasma, por decirlo de alguna manera, no tiene un juicio previo. Si toma algo bello, toma algo bello. Si toma una pared, toma una pared. No le importa qué es. No hace una idea sobre esto. No, esto lo voy a ver, esto no lo voy a ver. Solo necesita luz. Y la luz en la mente me parece a mí que es cuando estamos libres de prejuicios. Pienso en esta idea de cuando nos vaciamos, ¿no? Porque también esto de estar muy lleno de ideas nos impide justamente el intercambio, ¿no? La oxigenación. Siempre me quedo con lo mismo. El otro no puede darme nada si yo ya estoy lleno. Estoy lleno de mí, de mis experiencias, de lo conocido, de lo que fui aprendiendo en mi vida. Pero no puedo darle lugar, ni un mínimo lugar al otro. Eso requiere, como vos bien decías, esa luz de la mente, ¿no? Como algún momento de silencio, de vacío, que me permita captar lo que el otro realmente me quiere decir, ¿no? Realmente escuchar, estar presente. Sí, lo peligroso también del prejuicio es que, como señalabas, nosotros como que ponemos una barrera al otro, le ponemos una barrera para que se acerque en alguna forma, pero también le ponemos una barrera al otro. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado? No, él de tecnología, él no sabe porque es mayor, o seguramente que no sabe porque es mayor. Es un prejuicio que las personas mayores no puedan saber de tecnología o usar tal cosa, y le estás impidiendo a esa persona a que posiblemente empiece a practicar con algún objeto tecnológico. Entonces el prejuicio es peligroso porque daña en ambos sentidos. No me deja compartir, con lo cual yo no me enriquezco, pero además no lo dejo al otro ser él, lo cual es por ambos lados. Me parece que es lo dañino del prejuicio. Y regreso a la idea de la difícil identificación, porque se mete, busca los rincones académicos, los rincones, pero la otra vez que pasó de esa manera. Está muy centrado también en experiencias previas, o experiencias previas que nos cuentan que ocurrieron y que posiblemente Dios sabe si ocurrieron de esa manera. Pero también entra dentro del plano subjetivo del ser humano, de cómo piensa el ser humano y de cómo se desenvuelve dentro nuestra cabeza, nuestra mente. Prejuzga un montón de cosas, y esto llevado al territorio de la sociedad o de las relaciones personales puede ser bastante peligroso. Sí, el prejuicio me parece que siempre tiene raíz en el pasado. Nos mantenemos aferrados al pasado, por esto que hablábamos recientemente comparativa. Y muchas veces no es solo el pasado de un individuo, a veces ejercemos prejuicios y lo hacemos en forma generalizada, y creemos que determinados pueblos son de determinada forma, que determinadas etnias son de determinada forma, o como bromeábamos hace un rato también en la previa, ¿no? Esos juicios previos que hacemos entre los hombres y las mujeres. Hubo épocas en que se consideró de que un sexo era superior al otro por una visión absolutamente rara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy rescatable eso, ¿no? De la época actual, que es como que siento que como humanidad, como hemos sido a nivel social,
avanzando en este sentido, ¿no? De reconocimiento del otro como un otro y no como un otro a estigmatizar. Por supuesto que seguimos trabajando en esto, pero me hizo acordar lo que acabas de decir, Ricardo, al tema, por ejemplo, de los negros y la esclavitud. ¿No es cierto? Que porque por su color de piel, digamos, ya la gente los estigmatizaba y los esclavizaba incluso. Digo, en la época actual se ha avanzado mucho en términos de género y en una serie de políticas, ¿no es cierto? Pero aún así es como que no, como seres humanos requiere un esfuerzo, ¿no? Todavía de aplicar esto en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Sí, estaría bueno separar un poco también lo que es un prejuicio personal que una persona ejerce de un prejuicio social. A mí me parece que el prejuicio social se funda más que nada en la conveniencia de un grupo que genera y plasma el prejuicio por conveniencia únicamente, ¿no? Ya sea de estatus o de acumulación de riqueza o tantas otras que pueden ser. Y lo peor es cuando el otro grupo al que se le está prejuzgando acepta ese prejuicio como normal o simplemente lo acepta o como natural, ¿no? Tantas cosas que en la historia de la humanidad fueron catalogadas como el orden natural que hoy en día las vemos con espanto, ¿no? Y es una manera de que esta humanidad está rompiendo los prejuicios. ¿Qué te parece? Sí, y es una herramienta de poder, ¿no? El sembrar prejuicios en la sociedad genera de que aquel que los logra implantar puede ejercer un dominio sobre los demás. Sí. Siempre actitudes peligrosas son las que nos llevan a esta situación, ¿no? Vamos a tratar de musicalizarlo un poco. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Esta nueva edición de Vuelos en esta tarde soleada de vacaciones de invierno aquí en Buenos Aires. Los saludamos, estamos hablando de los prejuicios y estábamos escuchando recién Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Muy linda esta canción, muy Está movida. Buenísima. Mueve por el cuerpo y mueve por adentro también, ¿no? Así es, así es. Dice, ¿por qué vas lastimando a quien se ve distinto? Imponiendo posturas siempre con mano dura. Dice, sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia, nunca piensa, nunca piensa. Sí, se me ocurre que el prejuicio es violento en sí mismo, ¿no? Uh-huh. En su génesis ya es violento. Uh-huh. Y por supuesto que exteriormente después lo que genera es violencia. Se han cometido por prejuicios impuestos o casi, qué sé yo, naturales para algunos, tremendas atrocidades en la historia de la humanidad. Y quizás se siguen cometiendo, seguro se siguen cometiendo hoy en día. Sí, así es, sí. Lamentablemente, bueno, todavía tenemos mucho para aprender, pero acá estamos, haciendo el programa y pensando todos juntos sobre este tema. Giancarlo. Sí, no, es un tema que es una canción que evidentemente habla de una persona prejuiciosa, muy rescatable esos dos párrafos que dice el que ama la violencia y que no tiene conciencia, como la falta de conciencia la remite al prejuicio, justamente como que el prejuicio es algo que va tomando esos puntos oscuros o vacíos en los que no tengo conciencia y los cubre, o sea, los trato de cubrir, la mente los trata de cubrir de alguna manera, y cuando los cubre de prejuicios y lo peligroso que puede ser eso. Sí, y pensaba muchas veces ¿por qué el prejuicio ocupa el lugar, digamos, de previo a este lugar del que veníamos hablando de violencia o de oscuridad? Y se me ocurre que muchas veces como seres humanos se nos hace un lugar seguro, ¿no? Esto de la idea preconcebida es como un lugar de confort para mí. Es algo que yo ya conozco, que yo ya sé, que me han contado, que comparto a nivel social, por ejemplo, si se trata de un prejuicio social.
y me hace sentir como muy confortable, ¿no? Muchas veces salir del prejuicio implica también salir de mi zona de confort, de lo que usualmente suelo hacer, de lo que usualmente pienso y siento. Es como un ejercicio de creatividad, si se quiere, poder pensar en mí, poder pensarme de manera diferente y poder pensar a mi entorno de manera diferente. Y pienso que también requiere algo de coraje salir de ahí. Sí, cuando hablas de zona de confort no estamos hablando de un sillón para la mente donde dormirse una siesta, ¿no? Sino en el terreno de lo conocido. Hay algunas, diría que algunos apoyos que tiene el prejuicio, donde toma envión dentro de la mente de los hombres. Y esto que hablabas vos recién me despierta la idea del miedo, ¿no? O sea, uno a veces está más cómodo en un prejuicio por miedo a hacer algo, por miedo a conocer a otras personas, por miedo a vivir determinadas experiencias. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un prejuicio que un juicio previo. Si uno hace un juicio previo sobre determinadas cosas, sabe que hay determinadas experiencias que no las quiere para su vida. Y está decidido a no llevarlas a cabo. Y eso no es un prejuicio, eso es tener una actitud inteligente, aparentemente, o por lo menos un dominio sobre sí mismo. Y otra de las ideas que, dentro de lo que vos estabas diciendo, Janina, tiene que ver con la ignorancia. Uno a veces, al no conocer al otro, que es el no conocer al otro, uno no se conoce a sí mismo y le cuesta tanto. Imagínate que cómo puede asumir que conoce a otros. Pero el no conocer a otros, o el no conocer determinadas cosas, el no haberse instruido, el no haber tenido un juicio previo ecuánime sobre personas o circunstancias, nos lleva a tener determinados prejuicios, y otra vez quizás caemos seguramente en esa zona cómoda que vos comentabas recién. Sí, yo me estaba preguntando dónde nacen estos prejuicios, en el sentido de que me parece que una etapa de la vida donde los prejuicios pueden multiplicarse puede ser justamente la misma etapa de la vida en la que uno se empieza a identificar qué soy yo, ¿no? Cuando se está preguntando cómo soy, dónde pertenezco, donde uno empieza a tomar conciencia de uno, ¿no? De uno dentro, en la sociedad, en la familia, en todo. Y me parece que es ahí cuando yo me separo y hago esta separación de yo, vos, el diferente, el otro, es donde se generan la mayor cantidad de prejuicios hacia el otro, ¿no? Y ahora quería leer algo que es justamente el puntapié inicial que nos va a seguir acompañando para la próxima hora, que es el prejuicio a uno mismo, que tiene uno mismo consigo mismo. Así como mis prejuicios respecto de otros me impiden conocerlos y tener una relación armónica con ellos, esos prejuicios también bloquean mi desenvolvimiento y no me permiten ampliar mi visión de mí mismo. No me resulta fácil aceptar que tengo preconceptos respecto de lo que soy. La sola idea me parece irrisoria. ¿Cómo puedo tener prejuicios acerca de mí mismo? Mis conocimientos mejor fundados son los que refieren a mi persona. Después de todo, ¿quién o qué puede conocer mejor que a mí mismo? No hay nada que esté más cerca de mí que esté tan continuamente conmigo. Lo cual es un peso a veces, ¿no? Y a veces sí, pero hay un montón de prejuicios que lamentablemente también se te van cayendo sobre ti mismo, ¿no? Cuando empiezas a hablar con otras personas, tú piensas que te miran de una manera y quizás es totalmente diferente. La forma no solamente que nos comportamos, sino también la que hablamos o cómo nos comunicamos, cómo lo comunicamos. No solamente en el hecho de comunicarnos, sino la manera en que lo hacemos, qué comunicamos. Y eso puede estar cargado de prejuicios. Ahora,
Y de pronto una pregunta me hago, ¿no? ¿Y cómo reconocemos los prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos? ¿Contamos con alguna herramienta, alguna forma simple de hacerlo? ¿O no tan simple? ¿Puede haber un sistema que nos ayude? ¿Alguna fórmula? ¿Alguna manera? De pronto podemos hablar de la meditación, ¿no? Sí, hacer silencio, mirar adentro, darnos una pausa, ver si lo que realmente pienso que soy es lo que soy, si realmente lo que piensan los demás que yo soy es lo que soy. Creo que en eso sí ayuda mucho la meditación como herramienta, porque permite hacer esa pausa, ¿no? Ese silencio para poder pensar. Claro, pero ¿cuándo sé que me estoy mirando en forma ecuánime? Cuando sé que no estoy disfrazando lo que veo de mí. Sí. Porque generalmente uno siempre ve las cosas en los demás. Y hay quienes dicen que uno las ve en los demás porque las tiene en sí mismo. Entonces las puede identificar. Y generalmente esas cosas son las que no nos gustan de los otros. ¿Cuántas veces uno ante una situación que ve en la vida ajena dice yo no reaccionaría de esa forma? Muchas veces hasta que le toca vivir situaciones parecidas, ¿no? Porque creo que vos acertás mucho en lo que decía Janina recién cuando hablabas de la visión de los demás sobre nosotros mismos. Porque las acciones generan reacciones y esas reacciones pueden ser en algún momento una respuesta. Uno después empieza, pero yo no quise, yo no sabía, yo no pude, no fue mi intención. Todos esos truquitos que tenemos en la cabeza como para no vernos a veces, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que decías vos recién, Giancarlo, en este texto que leías, del conocimiento de uno mismo. Sí, supongo porque uno cuando se describe a sí mismo siempre resalta los puntos positivos, pero quizás algunos de esos puntos positivos sean simple y llanamente prejuicios. Quería, no, yo, no sé, yo hago labor humanitaria y quizás no, o tengo el deseo de hacerlo, pero quizás nunca la hago, pero yo ya lo pongo como algo que me pertenece, y digo, no, pero lo que pasa es que todavía no tengo la oportunidad, ahora estoy muy ocupado, pero ni bien pueda lo voy a hacer. Pero cuando después te empiezas a definir, te defines como alguien que sí, que eres humanitario. Entonces, ¿hasta dónde nos engañamos? ¿Podríamos hablar que es un engaño que hacemos? En el próximo bloque, ahora vienen las noticias, trataremos de ver cuánto de prejuicio hay en eso. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF, www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual.
vuelos hablando sobre los prejuicios. Nos escribe Daniel a nuestra página de Facebook, Vuelos CAF. Nos dice: es muy fácil ver los prejuicios cuando el otro me prejuzga y me duele, pero uno no lo ve cuando hace lo mismo con el otro. Un poco en sintonía con lo que veníamos hablando en el bloque anterior acerca de cómo poder detectar en nosotros mismos nuestros propios prejuicios. Y aquí él nos tira alguna pista, dice: creo que la forma de descubrir los prejuicios en el otro y en mí mismo es estar atento a las palabras que usamos. Y en ese mismo sentido también nos escribe Florencia, a quien le mandamos un beso muy grande, que es parte del equipo. Nos dice: hola compañeros, aquí va un interesante ejercicio para ver mis propios prejuicios. Nos dice: siéntate en calma 15 minutos cada mañana en un lugar tranquilo y confortable de tu casa, con la espalda erguida y las manos cruzadas. Si es posible, mantener los ojos cerrados y respirar hondo 3 a 5 veces. Repetir en voz alta: yo no soy, nombrando cada posible identificación. Por ejemplo, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi trabajo, etcétera, etcétera. Así que bueno, acá los oyentes atentos nos van tirando algunos consejos para poder mirarnos un poco mejor, ¿no? Un poco más claramente. Sí, tiene mucho que ver entonces el prejuicio con la idea que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Según lo que dice Florencia. Y tiene mucho que ver con el pasado, como decíamos hace un ratito. Y también se me ocurre, me van saliendo así, floreciendo ideas, que tiene que ver con la falta de amor, que tiene que ver con la separatividad. Si yo siempre pienso que el otro es otro separado a mí, siempre voy a tener prejuicios sobre el otro. No significa andar inocentemente por la vida sin darnos cuenta que hay seres que tienen distintos estados de vibración, que piensan de otra forma y que pueden aprovecharse de la inocencia de cada uno. Pero más allá de todo eso, más allá de todos esos impedimentos para la comunicación que puedan tener otras personas y que uno mismo tiene, seguramente, creo que el amor es lo que nos da la posibilidad de comprender, de lograr un estado de empatía, de lograr un estado de comunicación con los demás seres. Por ejemplo, hay un prejuicio que tiene que ver con las especies, se me ocurre ahora también como ejemplo. Entonces uno piensa que los animales no sufren y la humanidad basa buena parte de su existencia en el trato o en el maltrato de los animales, ya sea para su alimentación, ya sea por diversión, ya sea por lo que sea. Y ese es un prejuicio. Y una vez más la ciencia está demostrándonos que los animales pueden sentir. Ese es un caso de prejuicio. Porque no solo los prejuicios están en la especie humana, en las diferentes razas, en las diferentes etnias, en los diferentes pueblos, también están en las especies. También se me ocurre el prejuicio de identificarme mucho con lo que hago. Se me ocurría ahora en el corte justo decir yo soy, cómo tendemos siempre a definirnos por nuestra actividad, por nuestra función social, ¿no es así? Entonces digo, yo soy médica, en lugar de decir, bueno, yo soy Janina, trabajo de médica, por ejemplo, ¿no? Esta identificación, estas identificaciones que hacemos, que creemos que lo que hacemos es lo que somos, ¿no? Claro, puede ser también que te pregunten, yo soy de Lima, ¿no? Yo soy antropólogo. Es un montón de cosas de yo soy que al final es como que te dicen, no, vos naciste en Lima, pero vos quién sos. Bueno, soy antropólogo. No, eso es lo que haces o lo que estudiaste, pero quién sos, ¿no? Y la pregunta cuando es ese quién sos y te vas quitando todas esas capas, se complica. La verdad que se complica. Y quiero retomar un poco lo que estaba diciendo Ricardo, en el sentido, yo no sé si existe algún concepto o palabra que esté más cargada con prejuicios que el amor. El amor
todo el mundo lo prejuzga. En el sentido de que te dicen, no, el amor es así, es asá. O uno mismo, cuando se enfrenta al amor, o cuando lo quiere hacer de determinada manera, y piensa que uno puede llegar a amoldar el amor cuando en realidad es todo lo contrario. El amor lo amolda uno, me parece. Y el prejuicio es el que no deja que el amor nos amolde. Y por eso hace tanto daño. Yo quería pasar la semana pasada estábamos hablando de las adversidades y habíamos comentado que una de las más grandes adversidades en el camino espiritual era justamente los prejuicios. Estábamos viendo un poco por qué, lo dañino que son, se refugian, me parece, en la falta de conciencia. Es como que no queremos, nos da fiaca pensarla bien y recurrimos a un prejuicio. Y entonces en el mundo espiritual parece que todo está concedido, todo se puede. Creo que es uno de los campos en donde cuando alguien quiere hacer una afirmación es creíble. Es como que en ningún grado se le puede objetar. O si lo objetas, en realidad estás siendo siempre privativo a la otra persona. Y cómo derrumbar esos prejuicios o en lo espiritual, vamos a verlo después de esta canción. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Escuchamos esta canción del grupo español Nadie. Bueno, se entiende, se llama Prejuicios. Estuvimos bailando recién un poquito, Ricky. Tremendo. Yo digo, no sé si alguien tenía algún prejuicio y pensaba que en los programas donde uno habla de música, de espiritualidad, iba a escuchar música solamente de Bach o algo de las 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, estaba equivocado. Fue un prejuicio totalmente equivocado. Me encantó, entre toda la letra de la canción, esta frase tremenda que dice: ojos que tiran a matar, prejuicios. También, mientras estaba escuchando a los chicos del grupo Nadie, pensaba que entre todos los remedios que uno encuentra o busca para descubrir los prejuicios, hice como el pequeño ejercicio retrospectivo de verme en una reunión en CAF, donde hay un grupo de gente al cual no se le pide nada ni se le pregunta nada en especial, y sin embargo puede haber gente de distintas clases sociales, distintas religiones, distintos pensamientos políticos, clubes de fútbol o preferencias de cualquier tipo, y todos convivimos y estamos bárbaros, no hay ningún prejuicio, todos nos entendemos. ¿Qué más necesitamos? Me mirás con una cara, Janina. No mucho más. Tenés algo lindo para leer, me parece. Sí, así es. Tengo acá algo lindo que escribió Oscar Lazarte. Le mandamos un fuerte abrazo a Oscar, que está en estos momentos viviendo en la provincia de Mendoza, ¿no? Creo que era que nos había comentado Cristina la última vez. Bueno, él escribió un librito que se llama Una nueva dimensión de vida, y allí en una parte dice: en el camino espiritual el hombre muchas veces se enreda en elucubraciones intelectuales o se ata a esquemas que le fueron útiles al comenzar su trabajo interior. No puede dejar estos conceptos iniciales porque los identifica con el camino espiritual mismo. Cree que al abandonarlos, abandona también este camino. En este punto es preciso renovar las ideas, no atarse a los estereotipos mentales que muchas veces son solo especulaciones o justificativos personales. Hay que recordar que en el interior del ser, más allá del intelecto, está el llamado de su conciencia profunda, ese llamado vocacional de su ser. O sea, el prejuicio estaría basado entonces en una visión distorsionada de la realidad, entre otras conjeturas que estamos sacando. Sí. Sí, también hay que pensar, me parece, un poco en el prejuicio que alguna vez no lo fue. En el sentido de que primero en una situación determinada
una manera de actuar estuvo bien utilizada. Pero regularmente, ya de manera automática, la seguimos utilizando al pasar el tiempo. Y las cosas van cambiando. Va cambiando uno, va cambiando la... Y posiblemente reaccionar de esa manera siempre que sea una situación, ya sea un prejuicio con base en el pasado, más que pero no siempre lo fue. Eso es lo importante. Sí, yo creo que cuando uno va avanzando en el camino espiritual también y se va desenvolviendo, es como que va adquiriendo mayor libertad. Quizás es un poco a lo que vos te estabas refiriendo recién, Giancarlo, esto de cuando me voy desenvolviendo, es como una expansión que se genera en la conciencia. Lo que antes me parecía una idea, esto que estabas nombrando, ¿no? Una idea que era muy usual en mí o una reacción muy usual en mí, empiezo a revisarla y darme cuenta que quizás ya no me sirve más, ¿no? Es como que adquiero una conciencia cada vez mayor. Sí, porque el camino espiritual me parece algo que hace es que regularmente uno por lo menos empieza a revisarse, si queremos llamarlo así, con un poco más de periodicidad que comúnmente, con lo cual está más atento a estas actitudes y que puedan ser prejuicios y podemos arrancar de raíz justamente estas herramientas como la meditación, como el sentarnos y compartir. Quizás un compañero de CAF, que muchas veces me ha pasado, te ayuda a identificar un prejuicio, ¿no? Eso es lo bueno, porque tiene que ser también para identificarlo en un prejuicio como es dicho, como está dicho, como se habla con libertad, y aceptar el amor y la libertad del otro también, porque o si no también uno se pone a la defensiva cuando le empiezan a hablar de los propios prejuicios por el amor propio que uno tiene. Pero yo creo que justamente algo que en el mundo espiritual te pudo ayudar, como dice bien la lectura que estabas leyendo, luego uno la puede identificar como un prejuicio, pero es por el momento en que está transcurriendo, ¿no? Tampoco hay que quedarse con un palo ni con un martillo en la cabeza por seguir manteniendo alguna actitud, ¿no? Y quizás es una actitud que no nos deja seguir desenvolviéndonos. Ahora, qué importante entonces tener flexibilidad, que el pensamiento tenga la suficiente flexibilidad como para poder liberarnos de determinadas maneras viejas de pensar, de determinados juicios previos que no son ecuánimes y que están basados en determinadas actitudes que provienen de nuestro pasado. Sí, tal cual, un renovarse, ¿no? Un permitirse esta libertad, ¿no? Aunque sea una actitud de apertura previa que nos permita decir, bueno, a ver, hoy qué me depara el hoy. Creo que un poco de esa actitud también es generar como una conciencia de estar presente, ¿no? Estar en el momento. Por eso es tan importante también la meditación, pienso yo, porque la meditación como ejercicio, tal como nos decía Florencia y nos señalaba Daniel, nos permite estar más presentes durante el día. A veces me ocurre meditar a la mañana y durante el día soy mucho más consciente de lo que digo, de las palabras, de cómo me dirijo a los demás, de lo que estoy pensando. Y eso me da una posibilidad enorme, me abre un campo de libertad enorme sobre cómo actúo, no es una reacción mi actitud, sino que se convierte en una elección, o por lo menos, bueno, eso es lo que apunto, ¿no? Pero hay que ver cuánto de eso se logra, pero creo que eso es un poco la idea del ejercicio de meditación, cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria para ir por lo menos detectando ciertas actitudes prehechas, prearmadas, que quizás, bueno, en algunas circunstancias nos sirven, pero en otras no. Ahora, vos nombraste la palabra libertad recién. Cuando uno tiene vocación de libertad, una de las primeras premisas que debería llevar a cabo es soltar las cadenas de los prejuicios. Los prejuicios son como piedras
cargadas en la espalda que nos hunden en el peor de los océanos o que no nos dejan tomar vuelo. El hombre a veces teme a la libertad y por eso se encadenan los prejuicios. El hombre a veces no toma como herramienta, en el buen sentido de la palabra, el amor, del cual hay tantos prejuicios, como decía recién Giancarlo. No lo toma como herramienta para liberar su alma, para poder ver al otro lo mejor posible, casi tal cual es. Y aunque uno vea en el otro cosas que no son las que uno espera, saber comprender. Sí, hay mucho prejuicio también cuando uno entra al camino espiritual sobre lo que va a encontrarse, o por qué entra, ¿no? Cuál es la motivación, y después te das cuenta que en realidad era un prejuicio. Hay algunos que me pueden decir no quiero empezar un camino espiritual porque después no voy a poder ir a conciertos de rock, no voy a poder salir a tomar con mis amigos, voy a tener que ir a algún templo determinado los sábados a la noche. Es como que ya voy a tener que empezar a vestirme de un solo color. Hay un montón de prejuicios más allá en las religiones o que nosotros prejuzgamos sobre la persona que es espiritual. Entonces, o lo contrario, no me voy a meter al camino espiritual porque en un determinado momento, si me esfuerzo mucho, voy a poder leer la mente, o poder levitar, y así mil cosas, desde las más locas. Y lo dañino del prejuicio espiritual en ese campo también está en que genera frustración al que empieza a recorrer el camino espiritual, porque decía, yo pensaba que después de pasar un año ya las cosas me iban a ir mejor, me iban a ver mejor en mi familia o en mi trabajo, y quizás está pasando por otro lado esas cosas, y el prejuicio que tenías de que lo ibas a lograr en determinado momento, o te cansas, es más doloroso, porque como que uno cae con mayor fuerza. Bueno, ahora, amigos, si escuchan, perdón Janina, si escuchan este programa, Giancarlo, se habrán dado cuenta que todos esos prejuicios no existen. La canción de ska que escuchamos, bellísima. Todos los amantes del ska, por favor, pueden seguirnos también. Y ya nos estamos yendo. Sí, así es, nos estamos yendo. No queríamos dejar de saludar a nuestros oyentes que nos están escribiendo a través de nuestra página de Facebook. Le mandamos un gran abrazo a Pablo. Otro gran abrazo a Oscar allá en Misiones. Dice, muchas gracias al equipo de vuelos. Para mí es histórico verlos en la televisión. Cortó Oscar cortó la pantalla de una foto, nos envía de la pantalla de su casa y nos está viendo en vivo, así que un saludo para vos, Oscar, desde acá te estamos saludando. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, les dejamos como siempre el tema de la próxima semana. Ricky, ¿soy consciente de mis deseos? Qué tema, ¿eh? No sé vos, yo no. La conciencia de deseos, sí, está... ¿Cuánta conciencia puede haber en el deseo también? Uy, tela para cortar la próxima semana. Pueden escribirnos en el Facebook. Así es, vamos a estar colgando también este programa durante la semana, así que esperamos sus comentarios. Aquí también nos dejaron sus saludos Marta, Sandra, Laura Motes, a todas ellas les mandamos un beso muy grande. Agradecemos por acompañarnos en este sábado hermoso de sol. Les recordamos que estamos todos los sábados de 14 a 15 horas hora argentina por Radio Cadena Eco AM 1220 o en www.cadenaeco.com.ar. Muy agradecidos y hasta el próximo sábado. Se quedan escuchando el programa que viene, La Hora de Grecia, que es el próximo programa. Chau, chau.